Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas Bienvenido. noches. Buenas noches. Dame un minuto que se ingresen algunos más para dar inicio. ¿Alguna dificultad para realizar las actividades de la semana pasada? Con relación a la unidad uno, profe, Correcto. todo con éxito, gracias, señor, de este lado. Excelente, excelente. Perfecto. Vamos a ir accediendo entonces al contenido. Gracias por preguntar. Siempre en orden. Por acá viene Jesús. Perfecto. Win. Bien, señores. A decirle al grupo que vamos a iniciar. Dice Giovanni Martínez que no la veo a ella en la lista. Acá no la veo en la lista de espera. No sé si es que ella está utilizando otro enlace. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí vemos a Giovanni. Excelente. Ahora Excelente. sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenida. Bien, líderes. Miren, el día de hoy nosotros vamos a ver el contenido de la segunda semana, el cual eh, es un poco extenso en cuanto a contenido. La semana pasada fueron un poquito más suave, pero ya a partir de esta semana vamos a apretar un poquito. Los que ya han visto el contenido de la guía, seguro se habrán dado cuenta, y de la unidad, pues ya tiene varios días habilitada el contenido, habilitado el contenido en la plataforma. Específicamente son estas dos unidades, las 2 y 3, las cuales vamos a ver con el contenido didáctico de la unidad 1, ese manual de Excel intermedio que estuvimos viendo la semana pasada, específicamente a partir de
la página 6, aquí debajo donde tenemos el concepto de manejo de fórmulas, el tema de los símbolos, el concepto de la sintaxis de una fórmula o función en Excel, que es básicamente cómo el programa interpreta la inserción de esa fórmula o función, cómo él la entiende, ¿sí? Elementos como ubicar el indicador de celda, de la celda que está activa, digitar el símbolo de igual para iniciar la fórmula, puede ser el de suma también en ocasiones. Luego digitar el nombre de la celda que desea usar con su respectivo operador aritmético. Y luego el siguiente dato a calcular, ya sea una celda o un número estático. Y luego presionar Enter. Esto es bien básico, nada complejo, ¿verdad? Hasta ahora. Aquí debajo vemos la parte de los operadores aritméticos y lógicos, que son de los más utilizados. La jerarquía entre los operadores, viendo aquí cuáles son de mayor jerarquía y cuáles son de menor jerarquía. El concepto de referencia relativa, en el cual lo que busca es yo, por defecto, ir haciendo arrastres y que los cálculos que ya yo tengo en una primera celda o en una primera fila se vayan replicando hacia abajo. Por esa razón, cuando hacemos el arrastre acá, podemos ver que aún realizando el cálculo en la primera celda específicamente, ya aquí sigue aumentando hasta donde yo continúe arrastrando los valores. A este concepto se le llama referencia relativa porque nos permite precisamente continuar realizando los cálculos de manera eh, secuencial. Esta es la función o la referencia que viene por defecto en Excel. Existen otras como son las referencias absolutas, las cuales tienen una combinación entre lo que es absoluta y relativa. En este caso, si se fijan aquí, tenemos un símbolo de peso que está delante de la A y delante del número. Esto indica que queremos que ese valor se mantenga fijo, aún yo haga el arrastre hacia abajo. Por esa razón, ustedes ven que en esta posición se mantiene observando el contenido de A2, mientras que según fuimos desplazando, ya aquí el segundo elemento se encuentra en B5. Este tipo de funciones se pueden utilizar con frecuencia cuando utilizamos celdas de control. O sea, estamos realizando cálculos con muchos datos numéricos y queremos realizar cálculos en diferentes celdas con un mismo valor porcentual que tenemos en una celda de control. Entonces, de esa manera yo puedo tener una única celda de control que maneje ese 18%, por decir algo, un valor de un ITEVIS. Y si mañana ese valor de Citevis cambia a un 19, pero no digo que no, ¿verdad? Entonces yo simplemente con cambiar el valor porcentual en esa celda de control, ya todos mis elementos se actualizan por defecto. Entonces, esa sería una de las utilidades que se le podría dar a, a esta funcionalidad. Luego tenemos la referencia mixta, en la cual podemos tener ambos a la vez, o podemos tener incluso aquí eh, ambos que se mantengan frisados. Dependiendo de la necesidad que se tenga, se va a aplicar uno o el otro. Luego vamos a ver el concepto de funciones lógicas. Aquí vamos a hacer uso de la función sí, la cual nos indica que dicha función es una función lógica que, tal y como lo indica su nombre, implica condiciones. Es decir, que frente a una situación dada, aparecen dos alternativas posibles, una verdadera y otra falsa. Si se cumple la condición, la función debe devolver lo que contenga la palabra verdadera. Si no se cumple, lo que contenga del lado falso. Acá se analiza la sintaxis de esa función. Por lo regular, la sintaxis está compuesta de lo siguiente: el símbolo que invoca la función, el nombre de la función, los argumentos que se le van a pasar a la función para que llegue a su trabajo. En este caso, la función sí tiene tres argumentos: la prueba lógica, que aquí se define, que es la que compara. Luego tiene el valor
si esa prueba lógica es verdadero, que se va a colocar, y el valor si la prueba lógica es falso, que se va a colocar. Adicional a esto, tenemos también los elementos que son bien llamados separadores de argumentos. Los separadores de argumentos son estos símbolos que se utilizan para separar un argumento de otro. Dependiendo del idioma en el cual se encuentre su sistema, van a encontrar separadores de argumentos como punto y coma o como coma, dependiendo del idioma en el cual se encuentre su sistema. Esto es de vital importancia conocerlo e identificarlo. Vamos a mostrar cómo identificar cada punto de esto. Pues hay escenarios en los que nosotros vamos a tener que desarrollar las fórmulas y las funciones de manera manual. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad ya no permite que la asistente nos ayude. Entonces, en esos escenarios debemos conocer el origen y la raíz y cómo funciona la sintaxis para luego ponerlo en práctica. Bien, entonces, esta parte, ese origen, de dónde salen esas cosas, es importante conocerlo, nos va a dar una mayor visibilidad para realizar tareas un poco más complejas. Y hablando de tareas complejas, aquí entramos en el entorno de lo que son las funciones anidadas. Muchas veces para resolver algún tipo de cálculo o situación en una planilla de Excel, no nos resulta suficiente una función, sino que debemos utilizar varias funciones o una dentro de otra. Cuando utilizamos una función dentro de otra, tenemos una función que se llama del tipo anidada. Las funciones que entramos dentro de otra actúan como argumentos de la función principal. Y acá se hace un ejercicio en el cual se invoca la función sí, se hace la prueba lógica en el primer elemento, se muestra, en caso de ser verdadera la prueba lógica, el resultado, y en el caso de que sea falsa la prueba lógica, entonces aquí es donde se invoca nuevamente la siguiente función. Y así yo puedo tener hasta 7 u 8 niveles de profundidad invocando una función dentro de otra. Bien. Esto es bien interesante porque no solamente voy a hacer si es verdadero o es falso. Yo puedo tener si este valor es este, si este valor es lo otro y así sucesivamente. También vamos a ver otras funciones que podemos precisamente anidar con la función si, como son la función y la función o, que es esta que está acá. Son funciones que nos permiten a nosotros evaluar si una condición u otra condición o y otra condición, esto lo vamos a estar también viendo en la actividad práctica. Por último, vamos a estar viendo funciones como sumar sí, promedio sí, contar sí, contar, contará y contar blanco, que son algunos de los elementos que vamos a estar viendo. Y la herramienta subtotal, que también es parte de las actividades que vamos a estar viendo el día de hoy. Mucho contenido. Perfecto. Entonces, eh, en cuanto al material de la unidad, acá en la unidad 2, en el objetivo tenemos precisamente la función subtotal, referencias relativas absolutas y mixtas, y el uso de la herramienta subtotal. En cuanto al contenido de la unidad, aquí van a encontrar audiovisuales de apoyo que les van a ir guiando el proceso paso a paso. Les invito a darle una ojeadita a esta parte. Foros del tópico, es este que está acá, que deben participar. Eh, y las actividades prácticas, que son 2 para cada una de las unidades. En cuanto al foro, se les pide realizar algunos aportes en cuanto a lo que son los conceptos de formatos avanzados y fórmulas factorizadas. Realizar algunos aportes también sobre el concepto de referencia relativa, absoluta y mixta, que según veo aquí ya los compañeros han empezado a realizar sus aportes. Perfecto. En cuanto a las actividades
prácticas, viéndolo por acá. Aquí empezamos a ver, si se fijan en el documento, tenemos una parte con las instrucciones y otra parte con la actividad práctica. Y en la primera en instrucciones nos pide calcular el total de venta y el total de comisión o una comisión fijada y luego realizar un total de cantidad y comisión. Luego al final su totalizar. Aquí los primeros pasos va a ser identificar el total, el cual lo vamos a identificar multiplicando la cantidad por el precio unitario. Voy a decir aquí igual, este valor, asterisco, el siguiente valor. Nada complejo hasta acá, bien sencillo. Bien. Si yo quisiera, por ejemplo, eh, hacer este mismo ejercicio con la referencia relativa, pudiera simplemente arrastrar los elementos y él va a continuar haciendo los cálculos en base a los siguientes valores. Bien. Pero si lo podemos poner un poquito más fácil, como estar simplemente posicionado acá y yo dar un doble clic, ya él automáticamente va a autocompletar todas las celdas hasta donde llegue un espacio en blanco. Eso puede ser un truquito también para agilizar un poquito más y ahorrar tiempo en la realización de este tipo de actividades. Ya para el cálculo de comisión, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este escenario vamos a hacer el cálculo multiplicando este valor por el valor porcentual que tenemos acá. Aquí se nota el escenario que habíamos comentado anteriormente, de que tengo aquí una tabla. Si yo presiono Enter y trato de arrastrar, me voy a dar cuenta que se hace un caos. ¿Por qué? Porque como no fijé esa celda en esta posición, él va a ir bajando según vaya bajando este. Como es una referencia relativa, va a continuar relacionando el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Fijar el contenido. Aquí le decimos símbolo de peso, y acá símbolo de peso. Y ya cuando yo presione Enter y haga el doble clic acá, ya él va a autocompletar todo en base al siguiente valor, pero en base al valor porcentual que ya yo he fijado previamente. Si mañana esa tasa porcentual cambia un 4%, todos los elementos cambian. Si pasado mañana vuelve y cambia un 3, todos los elementos cambian. Bien, entonces el siguiente comportamiento que vamos a estar analizando acá es la realización de un subtotal tanto de cantidad y de comisión. En este escenario, lo que buscamos hacer acá es nosotros mostrar que dependiendo de las circunstancias en las que nosotros estemos realizando un cálculo, debemos ser cuidadosos a la hora de nosotros utilizar funciones combinadas en Excel. Pues en ocasiones, cuando utilizamos funciones combinadas, podemos alterar el resultado de una función en específico, eh, aplicando otras herramientas combinadas. Por ejemplo, acá me pide calcular el subtotal de cantidad y de comisión. Aquí básicamente yo voy a aplicar una función suma y aquí voy a indicar control shift, flecha hacia abajo, cuál es el valor que yo quiero que se sume, que es este que está acá. El total de cantidad es ese. Si hago lo mismo para comisión, control shift, flecha hacia abajo, enter. Y tengo mi valor para sumatoria, cantidad y comisión. Si se fijan, en este escenario nosotros utilizamos una función suma tradicional, que es esta que está acá. Pero si yo, por ejemplo, utilizo otra función que se llama la función subtotales, que es esta que está acá, le doy doble clic. Esta función tiene varias subfunciones dentro. En este caso, solamente para funciones de suma tiene dos, la función 9 y la función 109, que también tiene que ver con suma. En este escenario vamos a utilizar la subfunción 9. Y aquí es donde empezamos a ver el contexto de la sintaxis. Bien, miren qué interesante. Acá tenemos, miren esto. Aquí tenemos el nombre de la función. En negrita se muestra cuál es el argumento que estoy trabajando en este momento. Aquí me indica que el separador de argumento es una coma. Bien, o sea que yo sé que cuando yo presiono una coma, se va a poner referencia
en negrita. ¿Ven acá? Entonces, esas son de las cosas que debemos aprender a interpretar, porque a la hora de la verdad, cuando estemos haciendo funciones avanzadas, esto va a ser determinante. Entonces, la referencia va a ser el rango de celdas que nosotros queremos calcular. En este caso, son las cantidades. Y por último, cerramos con paréntesis. Vemos que nos da el mismo resultado. Vamos a hacer el mismo ejercicio con comisión. Subtotales, subfunción 9, coma para ver la referencia, pero ahora en comisión. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y aquí está. Entonces, ¿qué pasa acá, señores? Si se fijan, el resultado es el mismo, ¿verdad? El resultado es el mismo. Aquí tenemos subtotales y aquí tenemos totales, suma, perdón, que el resultado es el mismo. Pero ¿qué pasa? Vamos a notar que si aquí, por ejemplo, yo aplico una función de filtrado combinada con estas funciones que yo he agregado, vamos a agregar aquí un filtro. Y en este filtro yo digo que yo quisiera, por ejemplo, ver las ventas de un vendedor en específico, que sean las ventas de Andrés. Miren cómo acá, miren el comportamiento que tiene la función subtotal con la subfunción 9, subtotales, perdón, con la subfunción 9, versus la función suma tradicional. La función subtotales se adaptó la sumatoria de los elementos que estoy sumando, en este caso, a los elementos específicos que tengo en pantalla por el filtrado que he realizado. Mientras que la función suma tradicional, aunque no se están mostrando los elementos, continúa sumándolos todos, como si no fuera con ella, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de la verdad podemos tener dificultades porque estamos mostrando unos datos eh, que no van acorde a lo que se tiene aquí en la tabla. Bien. Un punto interesante, recordar que el filtro en ningún momento elimina información. Bien, el filtro en ningún momento elimina información, simplemente muestra la que cumpla con la condición que se ha establecido. Si se fijan acá, luego de la fila 8, salta a la 36, a la 37 y a la 38, indicando que hay celdas que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Bien. Entonces, una vez yo elimino aquí mi filtro, todas esas celdas se vuelven a mostrar. Bien, entonces cosas como esta es que nosotros hacemos énfasis en lo que es el utilizar funciones combinadas y ser precavidos para que no vayan a verse alterados los resultados. Otro escenario que también se da es aquí, si utilizamos la subfunción 109, volvemos otra vez, subtotales. Aquí yo lo que hago es lo siguiente, un truquito. Para no hacerla desde cero, lo que hago es lo siguiente. Al final son las mismas referencias y el mismo nombre de la función. Copio mi función acá y aquí lo cambio por el 109. Es esa función. Presiono Enter y me dio un error porque creé dos veces 109. Ahora sí. Igual acá. Copio mi función. Tengo acá. Y aquí coloco el 109. Bien, entonces básicamente aquí entre esta y esta es la subfunción. Acá. 109 y 9, que es la diferencia. Y vamos a ver, combinada también con otra herramienta, cómo se comportaría este escenario. Por ejemplo, en este escenario vamos a utilizar el subtotalizador, que nos dice subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para que cada cambio en el campo vendedor. Si se fijan acá, los datos están ordenados. Bien, lo que se anda buscando por vendedor, precisamente. Lo que se anda buscando es totalizar, que debajo de cada vendedor, con esta herramienta que les voy a mostrar, poder insertar un subtotal de las ventas de ese vendedor y de la cantidad vendida, de la comisión y de la cantidad vendida. Pero para esto necesitamos tenerlos ordenados. Bien, si no es el caso, en la tabla que usted vaya a trabajar, debe ordenarlo
a través de inicio y aquí la parte de ordenar de la A a la Z, esa columna en particular. Entonces, vamos a ir al elemento datos nuevamente y aquí en el esquema tengo la opción de herramienta de subtotal. Esta herramienta, cuando yo la presiono, ya va a autoseleccionar el contenido de la tabla completa. Entonces él me dice, según la instrucción, para cada cambio en la columna vendedor, va a utilizar la función suma y vas a hacer el cálculo de comisión y cantidad. Eh, Vas a reemplazar los subtotales actuales y vas a agregar un resumen debajo de todos los datos. Cuando yo presiono aceptar acá, vamos a notar como en la parte izquierda yo voy a tener como una especie de desglose que yo voy a poder contraer o expandir los elementos vendedores. Mírenlo acá, se nos agregó. Aquí tenemos los subtotales por vendedor, Andrés, Gustavo y demás. Miren el comportamiento de la función suma tradicional. Ella continuó sumando todos los elementos que se agregaron. Prácticamente se duplicaron los valores. Si yo contraigo acá las ventas, miren aquí el comportamiento de la subfunción 109 en comparación con la subfunción 9. Aquí me va haciendo el mismo ejercicio que me estaba haciendo con el filtro, pero con esta función de subtotal que hemos integrado. Entonces, según yo lo voy expandiendo, él me va aquí sumando. Bien. Igual acá tenemos el total general que no estaba incluido, que también lo incluimos como parte del uso de la herramienta. Bien, entonces esto se le puede presentar a ustedes en el día a día. Se le puede presentar a ustedes en el día a día que estén utilizando una función junto con otra y que tenga un comportamiento extraño, precisamente debido a que hay elementos eh, que en vez de ayudar perjudican. Bien, eso es tomarlo en consideración. Ya para la segunda asignación, acá se va a ver el tema de las referencias relativas, nada complejo, ya vimos allá cómo fijar el contenido. Aquí básicamente lo que vamos a determinar es qué valor porcentual representa estos parciales que se están impartiendo en esta universidad. Bien fácil y sencillo, igual a este valor por el valor porcentual que estamos hablando. Fijamos acá con símbolo de peso. Presionamos Enter y cuando ajustamos, doble clic, esos valores porcentuales van a ser en base a la calificación actual y el porcentaje indicado arriba. Deben completar cada nota con cada valor porcentual y enviar la tabla ya completa. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Todo en orden? Jessica, muchas gracias. Miguelina también. Walter. Perfecto, 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 señores. Bien, entonces, en cuanto a la unidad 3, aquí la cosa se pone un poquito más interesante. Acá vamos a ver el contexto de las funciones. Hay algunas que, como la función sumar sí, contar sí, que la vamos a estar viendo también. Igual, aquí tenemos audiovisuales de apoyo. Es importante que se guíen de esto para desarrollar las actividades. Nuevamente, dos actividades prácticas. En la primera vamos a ver las pruebas lógicas. Y aquí hay un factor interesante. Miren esto. Aquí vamos a hacer uso de la función sí, según estas instrucciones que tenemos acá. Por ejemplo, en el estado 1 se le pide que utilizando la función sí debe conseguir que se muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y de lo contrario que diga reprobado. O sea, acá
Yo voy a decir que la función sí la puedo invocar incluso desde el asistente, porque no es compleja esta. Si la nota final es mayor o igual a 70, mire aquí como la prueba lógica me arroja verdadero, que nos coloque la palabra aprobado. Y miren cómo el asistente automáticamente me inserta las comillas dobles. Esas son de las bondades del asistente. Miren, cuando paso a la siguiente celda, él me completa aquí con las comillas dobles. Cuando yo estoy insertando la función desde cero, debo contemplarlo y debo insertarlo yo. Bien. Si es reprobado, si es falso, reprobado. Le digo aceptar y ya aquí tengo mi resultado en base a esta celda. Voy a hacer un doble clic para autocompletar. Ya acá podemos ir viendo cómo él analiza y me indica reprobado, aprobado, reprobado, aprobado. Pero ahora lo vamos a poner un poquito más interesante. Aquí tenemos en el estado 2 hacer el mismo procedimiento de aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo la asistencia debe ser mayor o igual a 20. O sea que hay una combinación, una evaluación combinada entre calificación y asistencia. Pero el factor determinante aquí, tanto en el estado 2 como en el estado 3, es el conector, lo que conecta la calificación con la asistencia, que es el I y el O, ¿bien? Que son funciones que se pueden invocar dentro de la función sí para realizar este ejercicio. Entonces, para esto, vamos a colocarnos acá, vamos a decir, por ejemplo, igual, función sí, doble clic. Y si se fijan acá en la sintaxis, tenemos la prueba lógica. La prueba lógica solamente nos deja evaluar una sola vez. Es aquí donde yo tengo que invocar la función i inicialmente. Y, y la anido dentro de la función sí. ¿Qué va a hacer la función i? Va a realizar varias pruebas lógicas y el resultado se lo va a pasar a la prueba lógica de la función sí para que ella determine y qué va a mostrar. Por ejemplo, acá, primer valor, este mayor o igual a 70, coma, miren cómo va cambiando el negrita, la asistencia mayor o igual a 20. Bien, mayor o igual a 20. Entonces, aquí vamos a cerrar el paréntesis de la prueba lógica de la función i. Cuando yo cierre ese paréntesis, vamos a ver cómo se le va a retornar el resultado de esta función a la prueba lógica de la función sí. Un punto interesante. La diferencia aquí básicamente entre la función i y la función o es que para que la función i arroje un valor verdadero, ambas condiciones deben dar el valor verdadero. Y en cuanto a la función o, con uno u otro de los valores que es de verdadero o ambos que es de verdadero, entonces él nos daría el aprobado. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre i u o. Le vamos a cerrar. Miren acá cómo él retorna a la función sí. Y ya aquí como con la coma pasamos al argumento. Si es verdadero, entre comillas doble con shift 2, probado. Este tema de las comillas también a veces tiende a confundir. Debe ser esa comilla en específico. Coma, si es falso, reprobado. Tanto paréntesis abran en la función, tanto paréntesis deben cerrar. ¿Está? Hacemos doble clic y analizamos. Por ejemplo, en este caso me dice aprobado, se dan ambas condiciones. Aquí me dice aprobado, se dan ambas condiciones. Aquí me dice reprobado. Podemos notar que en la nota final pasó con 82, pero en la asistencia está por debajo de 20. ¿Bien?
Este me dice reprobado, está ambos por debajo. Este me dice reprobado, también están ambos por debajo. Este me dice reprobado, miren qué interesante este caso. La asistencia está por encima de 20, pero la nota final está por debajo y automáticamente queda reprobado. Si hacemos ese mismo ejercicio, yo simplemente lo voy a copiar y lo pegamos acá con el conector O. Vamos a cambiar aquí la función I por la función O. Le damos Enter y vamos a ver la diferencia. Miren que, por ejemplo, acá donde nos dio reprobado, aquí, esta nos da aprobado porque uno o el otro cumple. En este caso el 82. Bien. Acá también, uno o el otro cumple. Aquí me dijo reprobado porque uno de los dos incumplió, pero acá me dice aprobado porque la asistencia está por encima de 20, mayor o igual a 20. Bien, entonces aquí podemos ver la diferencia entre el conector O y el conector U, invocándola dentro de la función sí. Bien, entonces vamos a ver el último paso. El último paso se nos pide, que es este que está acá, el índice. Aquí vamos a evaluar varios niveles de profundidad anidando funciones dentro de funciones. Este caso en particular, a mí me gusta verlo, mostrarlo, enseñarlo de una manera fácil. Lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, mire, con la ayuda del asistente, vamos a ir a nuestro asistente, vamos a buscar nuestra función sí, y aquí vamos a hacer la prueba lógica. La nota final, mayor o igual a 90, va a colocar la letra A. De lo contrario, la letra B. Así de fácil y sencillo. Cuando le doy a aceptar, él me va a generar aquí mi letra A. Y en este caso se da, cumple, porque la condición es la que se da. Si yo arrastro este elemento, solamente voy a tener A, B, A, B, A, B, A, B, incluyendo en algunos escenarios que está por debajo de 60. Bien. Pero la razón de yo hacer esta función con el asistente es yo tener una función que trabaje, un enunciado funcional. Bien, ya yo veo que esto funciona, que tiene todos sus argumentos, que tiene sus comas dobles y demás. Y esto yo lo que hago es que lo copio. La forma más fácil de hacer esto. Y con el enunciado acá abro un bloc de notas. Miren qué interesante. Y aquí vamos a trabajar desde cero. En base a leyendo el enunciado y realizando mi función que va a trabajar acorde a lo que me pide el enunciado. Por ejemplo, en índice va a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Aquí yo cumplo con eso. ¿Sí? Vas a colocar la letra B si la nota final es mayor o igual a 80. O sea, si ya no es mayor o igual a 90, miren qué interesante. Acá yo voy a copiar esta función sin el símbolo de igual. Y es la que yo voy a sustituir por las respuestas falsas de la función. Aquí tengo la prueba lógica, la respuesta sí es verdadera, y si fuera falsa, aquí es donde invoco la función anidada. Y vuelvo a invoco y digo, bueno, si no es mayor o igual a 90, entonces valídame si es mayor o igual a 80. Y si ese es el caso, entonces vas a colocar aquí, si es positivo eso, vas a colocar aquí la letra P. Ahora bien, vas a colocar la letra C si la nota final es igual, mayor o igual a 70. Entonces dice, bueno, si no es mayor o igual a 80, mayor o igual a 90, entonces en el enunciado falso vas a volver a pegar y vas a decir, si es mayor o igual a 70, agrégame la letra C. Vamos acá.
Vas a colocar una D si es mayor o igual a 60. Entonces digo, bueno, acá nuevamente, pego mi valor nuevamente que tengo desde el inicio y digo, bueno, si no es mayor o igual a 90, no es mayor o igual a 80, mayor o igual a 70 y no es mayor o igual a 60, si es el caso, entonces ponme aquí la letra D. Y como ya solamente me queda un de lo contrario, si no es ninguna de esas, entonces que sea falso. Entonces, si no es ninguna de esas, entonces quiere decir que es un valor por debajo de 60 y por lo tanto va a llevar la letra F. De esta manera que yo acabo de hacer esa función, usted se va a dar cuenta que todos los paréntesis abrieron y cerraron. Bien, abrieron 4 y cerraron 4. Que las comillas dobles tal cual como se indican. ¿Por qué? Porque utilicé el asistente para crear esa primera función que me trabajó. Bien. Ya yo esta función anidada la copio y la voy a llevar al mismo lugar de donde la invoqué, que fue acá arriba, en primer valor. Ya está. Cuestión de que cuando yo haga el arrastre, con el doble clic, él automáticamente ya va a determinar con relación a los valores que tengo acá, si va a llevar una D, si está por debajo de 60 que sea F, si está por debajo de 60 que sea F, y así sucesivamente. Bien, entonces, con estos niveles de profundidad, a nivel de funciones anidadas, podemos nosotros eh, analizar más procesos con una misma función. Bien, al final, esta actividad práctica debe quedar de esta forma. Claro está, yo sé que esto conlleva un poquito de esfuerzo, tienen que practicarlo y demás, pero la idea con esto del encuentro es que quede grabado el paso a paso y ustedes luego lo puedan replicar. Edison, adelante. Su micrófono está apagado, señor. Saludos, Buenas buenas noches. noches. Y lo que tenemos en inglés, ¿qué hacer? Todo debe ser en inglés. Si lo tiene en inglés, acá va a encontrar eh, unos elementos. Claro que no está aquí. Creo que estaba en la práctica anterior. Vamos a ver si la veo por acá. Porque en la práctica anterior hay unos que la había cerrado. Vamos a ver si está por acá. Creo que es esto. Pero no, no está acá. Bueno, eh, no sé dónde se habrá metido esa parte. Una parte que sí la tiene. Eh, vamos a ver si es esta. Estoy ahora mismo en la 3. Vamos a ver si es esta. Que sí da el detalle. Vamos a ver. Exacto, mírenla acá. Esta está en la unidad 3 en la segunda asignación. Bien, está este detalle. Básicamente, aquí les indica, por ejemplo, eh, el nombre de las funciones, cómo cambia. Por ejemplo, en el caso de contar sí, que eso es para la siguiente actividad práctica, sería count if, sum if en este caso. Recuerda que el separador de argumentos de tu computador puede ser la coma o el punto y coma, dependiendo cuando ustedes lo inserten. Y aquí se demuestran para esa actividad las funciones en inglés también. Para el caso de esta función que nosotros estamos utilizando, como tal, la función del índice, vamos aquí a hacer unos. En el caso de la función sí, se invoca como la función if. ¿Ok? Se invoca de esta forma, if, en inglés.
Y la función, en este caso Y, sería esa, solamente. y ferro es la función sí, en inglés. If, Ferro, y ferro. eh, sí, no, if solamente, If, if solamente, sí, como esta que indica acá, if, de esta forma. Pero si va a utilizar la anterior, por ejemplo, en la anterior que utilizamos otras funciones, como el conector OR y el conector I, por ejemplo, acá, que hablamos de OR y hablamos de I, por ejemplo, acá, el O sería OR, ¿bien? OR. Y el I sería AND, en este caso. Esta sería la forma de invocarlas. O sería OR y el I sería AND. Eso es en estos casos de acá, que si se fijan, en este caso anidamos la función sí con la función I. Entonces aquí en vez de utilizar I, utilizaría AND. Y acá en vez de utilizar O, utilizaría OR. ¿Sí? If delante y OR luego detrás. ¿Listo? Entonces, con relación a esto, señores, hay una actividad que nos hace falta. Vamos a mostrarla por acá. Esta actividad que está acá, yo voy a dejar que ustedes la desarrollen con el material audiovisual pregrabado. Básicamente, van a invocar la función que indican acá arriba, en cada uno de estos cuadros, y la van a aplicar aquí debajo, en base, utilizando este criterio. Por ejemplo, si acá yo vengo, contar puntos sí, esa función tiene dos argumentos. Tiene el rango de celda que yo quiero contar. Aquí yo lo que quiero determinar es cuántos registros tengo en esta tabla de un proveedor de AFP en específico. Por fecha hacia abajo. De esa lista, yo quiero que tú me busques este rango, este valor en específico. Aquí me dice que en la lista hay 16 registros con ese nombre. Y así yo voy haciendo cada uno de esos elementos, utilizando la función que me indica aquí arriba, el mismo rango de celda, pero con esta búsqueda, el mismo rango de celda, pero con esta búsqueda. Luego voy a hacer el mismo ejercicio con sumar sí y con promedio sí para cada uno de los elementos. Al final vamos a completar todos esos cuadros. Bien, entonces si se fijan, tienen muchas actividades para esta semana. Traten de no dejarlo para última hora. Y si surge una duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Aclaraciones, señores, antes de finalizar nuestro encuentro de hoy. Aclaraciones. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Cualquier duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Ya la semana próxima vamos a habilitar el tercer contenido de la tercera semana, el cual estaríamos viendo en nuestro próximo encuentro. Creo que es martes, ¿no? Nuestro próximo encuentro. Eh, Puesto que, vamos a ver, si sería, no, perdón, lunes a las 8 p.m. Lunes a las 8 p.m. estaremos viendo el tercer encuentro, eh, con el contenido de las unidades 4 y 5. Bien, claro está, vamos a dar un poco más de tiempo para la entrega. No se preocupen por esa parte, para así eh, no se sientan como que lo estoy sofocando mucho con esa parte. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado el contenido. Y nada, les veo en la meta a todos. Espero cualquier duda que tengan poder aclararlas. Pasen buenas noches y hasta el lunes. Bye bye. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches.